Esta historia pareciera que viene desde las profundidades del mismísimo infierno y que en su momento paralizó a toda la comunidad del fútbol, a las autoridades, a la sociedad, a todos. Realmente, lo que sucedió con el que fuera portero del Flamengo, Bruno Fernández de Sousa, o mejor conocido como Bruno, el carnicero de Brasil, le dio la vuelta al mundo por las formas en que actuó en contra de su exnovia, una actriz porky quien solo pedía un poco de justicia en su vida. Este relato es digno de ponerlo en el tabernáculo de lo más mórbido y violento que pudo haber pasado con un deportista en la historia, pues gracias a unas cuantas monedas, este sujeto se transformó en una bestia. Perdió todo el sentido humano posible, llegando hasta lo más oscuro, detestable, putrefacto del alma del hombre. Prepárate, porque esta historia te dejará más frío que los sentimientos de tu ex y helará cada célula de tu cuerpo. Es por eso que hoy te presento El portero del diablo, la macabra historia de Bruno. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Con casi 2 metros de estatura, Bruno era parte de ese selecto grupo de guardametas brasileños que cumplían con los estándares para llegar lejos en la carrera de futbolista. Su trayectoria empezó con el Atlético Mineiro, donde fue un tipo ovacionado por la torcida en los 45 partidos que vio la luz como titular tan solo de 2005 a 2006. Rápidamente se le habían visto buenas hechuras. Una de ellas era el reflejo y la audacia para reaccionar ante situaciones complicadas en la cancha. Había quien decía que sería el reemplazo de Dida, quien en el 2006 había sido titular en la Copa del Mundo de Alemania, o quizá algunos creían que era una especie de Rogerio Ceni por su capacidad goleadora o su buen toque de balón. Cuando su traspaso se dio al Corinthians, las cosas no le salieron como esperaba, pues a pesar de que habían pagado poco más de 2 millones de euros por su carta, el técnico del conjunto paulista en ese entonces y también ex guardameta, Emerson Leao, le dejó en la banca debido a que Marcelo, un portero de cantera, había hecho un excelente trabajo. Sin embargo, Bruno creía que su carrera estaba siendo afectada por la falta de minutos, por lo que decidió irse de allí, prestado, terminando por fichar con el equipo con más hinchas de Brasil, el Flamengo. Con este equipo viviría sus mejores momentos e incluso sería el capitán del equipo al cabo de 2 años. Además, con el Flamengo anotaría 5 goles, pues este arquero tenía una pierna muy educada. Por eso, en algún momento le llegaron a decir el Rogerio Ceni del Fla. Su altura y determinación lo hacían ver como un futbolista fuerte, atinado, con lances característicos de un guardameta de élite. Aunque hay que decir que todas esas oportunidades se dieron gracias a la lesión de Diego Salgado Meneses, el entonces arquero titular, por lo que llegaría Bruninho para suplirlo y este no soltaría la chance que se le presentó. Bruno se convertiría en el predilecto de la afición luego de atajar 3 penales en la final del Campeonato Estatal de Río de Janeiro, o Campeonato Carioca como comúnmente se le conoce. Todo eso en el 2007 ante el Botafogo. Estas actuaciones en la cancha lo llevaron a ser una de las estrellas del equipo. En tan solo 2 años, Bruno era toda una celebridad en Brasil. Incluso algunos equipos europeos ya llegaban a preguntar por él. Supuestamente el Barcelona le había marcado el paso, pero nada fue oficial. Aún así, en 2008, Bruno fue adquirido por 3 millones de euros por el Flamengo, quien ya lo tenía como un referente. De ahí llegaron los 5 goles que anotó, de tiro libre y de penal. Bruno tenía buena pegada y era un tipo diferente en la cancha. Los niños deseaban ser como él, pues una de sus cualidades por las que más se le recuerda en la cancha era por atajar penales. Bruno era un arquero que estudiaba al rival, que infringía miedo e inseguridad al cobrador, pues casi nunca adivinaba, sino que intuía el remate del adversario. Todo eso lo llevó a una cumbre especial. Sin embargo, en 2010, todo este castillo de naipes se derrumbaría en su totalidad. La brutalidad de este sujeto sería la oda a la ruindad humana, con un desprecio y una sed de sangre bestial. Creyó que por el simple hecho de ser un personaje del medio sería intocable, desilusionando por completo a niños y fanáticos que algún día corearon su nombre en las tribunas. Bien, ahora que ya sabes quién es Bruno, un guardameta excepcional de las canchas brasileñas, ahora vayamos a lo que como persona es este monstruo.
Bien dice la frase, caras vemos, corazones no sabemos. Con la fama a tope, el dinero del mundo por jugar en un equipo grande de Brasil y sobre todo el reconocimiento de la gente, para Bruno ya era fácil vivir la vida loca, empezar a verse inmerso en los excesos y a hacerse una famita en esos bajos mundillos. Fue en el 2009 cuando en una fiesta donde tornillos y tuercas se ensamblan donde sea y con quien sea, muy famosas en Brasil, el guardameta del Fla habría conocido a la modelo y actriz porky Elisa Zamudio, quien era una chica que desde joven había sufrido maltrato, pues sus padres la abandonaron cuando era solo una pequeña y esta creció bajo las leyes de la calle. Para su suerte, el físico que la moldeó era impresionante, lo que la llevó a esos menesteres del cuerpo matic y de la fiesta. En ese lugar, Bruno y Elisa hicieron su machaca. Sin embargo, habría habido una falla en el globito protector, por lo que tiempo después se supo que Elisa estaba embarazada del guardameta. Todo eso se supo gracias a que Elisa, como era ciertamente famosa, estuvo de invitada en uno de esos programas de la farándula donde hizo esas confesiones. Luego de tal noticia, al jugador rápidamente le fueron a entrevistar negando toda responsabilidad de lo que Elisa había testificado. De hecho, Bruno ya estaba de novio con Fernanda Castro, quien tendría participación dentro de esta funesta trama. Cuando Elisa dio a conocer toda la historia, esta comentó que lo único que deseaba era que Bruno le diera manutención a su hijo, que no pedía estar junto al futbolista pues él era libre de estar con quien quisiera, pero ante la negativa, hasta de hacerse la prueba de ADN, supuestamente el guardameta le habría ofrecido unos 40,000 reales para deshacerse de lo que crecía dentro de ella. Cosa que no sucedió porque a pesar de haber tomado algunas sustancias para evitar que el problema se agrandara, estas no resultaron efectivas, por lo que era inminente la llegada de Bruninho. De hecho, el tiempo pasó, con Elisa a punto de dar a luz, parecía que las aguas se habían estabilizado de cierta manera, ya que cuando nació el hijo del portero, este ya se había acercado a la madre de manera normal, pues también se sabía que este ya estaba haciendo cargo de los cuidados del infante. Hasta ahí podríamos decir que el problema solo se había agrandado gracias a una cierta irresponsabilidad del jugador. Sin embargo, las cosas no eran color de rosa ni navegaban en miel sobre hojuelas. Pues al poco tiempo de hacer contacto con el futbolista, existió una denuncia por parte de Elisa, quien dijo que Bruno se la había llevado, la había amenazado, aunque no de manera considerada. Ese hecho lapidaría tiempo después la carrera del jugador. Según personas cercanas a Zamudio, el futbolista pretendía quitarle al niño y sacarla de su vida, pues este creía que ella era una oportunista. Y todo este circo ya estaba predeterminado para acabar con su carrera, y no solo con eso, sino dejarlo en la bancarrota. Zamudio, en su momento, describió que Bruno era un ente extremadamente violento y que no tenía nada que ver su función en la cancha con lo que era como persona. Aún así, y tras denunciar todo eso, a las siguientes semanas jamás se le volvió a ver a la modelo. Esta había desaparecido por completo de la faz de la tierra. Luego de aquella amenaza contra Elisa Zamudio, la carrera del famoso futbolista se vendría a la basura para siempre. Todo el plan estuvo estrictamente elaborado. Hay quienes apuntan que luego que éste le dijera que ya dejara por la paz el acto de conseguir dinero para su hijo y de que a cada rato lo estuviera quemando en la televisión, el futbolista ya había elaborado un profundo plan que incluía a un primo, su pareja en ese momento, y a un policía quien sería fundamental en los hechos, pues trataría de desaparecer cualquier evidencia. Cuando se supo de que Elisa había sido maniatada por primera vez, esta ya había tenido la confianza del futbolista, quien ya estaba ideando cómo quitársela de encima. Para ese entonces, Bruno ya sabía que efectivamente ella era la madre de su hijo. Al paso de los días, Elisa jamás volvió a aparecer. El modus operandi, según diversas fuentes, tiene como raíces a los autores materiales y a los autores intelectuales. En este caso, Bruno, quien supuestamente fue quien ideó todo el plan. Primero, estaba el ganarse la confianza e ilusionarla a manera de que no fuera tan difícil llevarla al lugar de los hechos. Segundo, sería menos problema si ella dejaba de hablar con los medios para quemarlo por su irresponsabilidad. A oscuras y en silencio, Elisa desapareció en la mansión del futbolista en Belo Horizonte, donde los hechos se suscitaron.
Según el relato de las versiones, y la más aceptada, fue la de un testigo quien correspondía a ser el primo de Bruno, quien comentó que todo había sido idea del portero. Primero, como ya la había amenazado, lo más prudente era llevarla a la fuerza a su casa a Belo Horizonte. Fue ahí como su amigo el Fideo y Marcos Aparecido, el famoso policía, quien había sido contratado para materializar el hecho, ambos llevaron a la chica a la mansión, la cual era cuidada por 4 perros de raza Rottweiler. Y ahí, las tinieblas empezaron a recorrer por completo los ojos de Bruno, tomándolo como un atormentado rehén del infierno. Y quien la miraba fijamente con un odio inmenso. Entre los tres buscaron la forma de que el oxígeno ya no llegara ni recorriera todo su cuerpo, dejándola sin gozar de ese enorme privilegio. Todo se extinguió en ese momento, pero había que desaparecer toda evidencia. Según el policía, había una forma muy poco ortodoxa y que solo era capaz de elaborarse sin escrúpulos y con un alma totalmente oscura, errante y demoníaca. La hoja metálica poco a poco rebanaba sus sentidos. Ante cada hachazo se iban diluyendo las gotas de hemoglobina que empapaban el suelo de la mansión. Esta acción solo habita dentro de las almas del infierno, sin sentido humano y con una amplia sed de venganza. Cada pedazo volaba por los aires y caía al suelo. Los perros se daban cuenta de ese extraño pero satisfactorio olor a proteína, fresca, suculenta y lista para ser devorada por los canes. Era la única forma de quitar culpas y responsabilidades. Mientras la esposa de Bruno cuidaba al bebé que clamaba por su madre, él no tenía la culpa. Era el primer vástago de este futbolista que tenía todo el reconocimiento de la gente por sus lances y atajadas de penales. En ese momento, Bruno se había convertido en un monstruo, en un ente sin alma y sin corazón. Los perros terminaron llenos, ya no podían más con el festín que agradecieron, pues no había nada más sabroso que un trozo de alimento fresco y de calidad. El daño estaba hecho, Bruno había planeado todo al pie de la letra, no había que dejar cabos sueltos en tan mórbida decisión. Luego de que amigos y conocidos ya no vieran jamás a Elisa, todo se volvería gris para Bruno, quien poseído por la maldad pura, era quien había ideado el macabro modus operandi gracias a las razones más absurdas que se pudieran imaginar. No pagar la pensión de su hijo, el dinero lo había cegado con una severa dosis de perversidad. A su primo y al policía, que habían sido contratados con la finalidad de no dejar rastros. Tras las primeras averiguaciones se supo que el futbolista estaba inmiscuido, pero la historia tendría muchos cabos sueltos que serían unidos sin problemas debido a la inexperiencia de todos los involucrados y al canto del primo de Bruno, de nombre Sergio Rosa, quien tenía también antecedentes. La presión en sus mentes era tan grande a tal grado de que el arquero como su amigo el Fideo y tras las investigaciones decidieron entregarse sin ningún miedo. Sergio, tanto el Fideo y Bruno relataron a detalle cómo había sido toda la trama. Ante esa barbarie, la juez, quien llevó ese tan polémico y mediático caso, resumió al guardameta como un tipo violento, frío y disimulado, lo cual le hacía ser un caldo de cultivo para la brutalidad. Este personaje sin escrúpulos no dudó en aceptar que todo lo que se había comentado era cierto. Cuando se encontraron los elementos suficientes, la autoridad dio 22 años y 9 meses en el botellón. Obviamente, antes de todo este problema, el Club Flamengo se deslindó por completo de este futbolista. Cortaron por completo todos los nexos deportivos y laborales. La afición del fútbol y la gente de a pie en Brasil estaba totalmente desilusionada. ¿Cómo era posible que Bruno haya sido la mente maestra de aquel plan atroz? No comprendían hasta dónde llegaba la locura de este sujeto. No razonaban hasta dónde sería capaz un ser de destruir su vida y la de otros por una irresponsabilidad absoluta. Bruno fue oficialmente señalado gracias a las pruebas de ADN. Sus acciones habían cambiado un posible fichaje al Milán de Italia por una fea celda en Brasil. Sin embargo, los vicios de las leyes no solo son propias de México. En aquel país sudamericano también existe impunidad. Tan solo pasaron 7 años para que su proceso se cayera por unos meses. En 2017 se supo, ante toda la indignación de la gente, que tendría que tragarse la idea de que las leyes perdonarían al jugador. No era posible, gritaban, justicia pedían, pero nadie les hacía caso.
Dejaban que el problema se enfriara como tal. Brasil estalló luego del fallo de la Suprema Corte en aquel país, dejando a Bruno seguir con su proceso en total libertad. Todo eso gracias a que los abogados del guardameta alegaron que estaban esperando su condena final, la cual no llegó, y legalmente pudieron meter un recurso para que el futbolista pudiera, cuando menos, estar un tanto libre y retomar su carrera. No sé, pero este caso me recordó un poco a lo que hizo Joao Malek en México. Gracias a los recursos legaloides, Bruno pudo salir y rápidamente un club de segunda división, el Boa Esporte, se hizo de sus servicios, lo cual hizo estallar a la propia afición del pequeño y modesto club. Lo que pareciera ser algo muy bizarro y mediático terminó siendo una ridiculez, pues el club empezó a perder patrocinadores, que en total fueron 5, y muchos aficionados aplaudieron la acción, pero como siempre aparecieron quienes lo defendieron a capa y espada, diciendo que el tipo quería reformarse y que el club no era responsable de sus acciones en el pasado. De hecho, la directiva justificó diciendo que el club no era un juez y que ellos solo estaban dando trabajo a una persona que deseaba reformarse, manifestando así que este ente tenía derecho a una nueva chance. No obstante, y ante la presión de la gente sumado a que el recurso de sus abogados para soltarlo había sido rechazado, Bruno fue enviado de nuevo al bote, solo que ahora le daban opción de ir a dormir a su casa de 8 de la noche a 6 de la mañana. Aún así, en el 2020, Bruno ya estaba jugando en el Pozos de Caldas FC, un equipo del estado de Minas Gerais. Sin embargo, poco le duró el gusto debido a que el contrato fue rescindido semanas más tarde porque simplemente se le hacía complejo ir a entrenar al jugador, y eso no labraba para bien del rendimiento del equipo. Actualmente, Bruno sigue pagando por sus pecados. También sigue pensando qué fue lo que falló a la hora de ocultar su basura. Por ahora, y a sus ya 35 años de edad, su carrera como futbolista se ha ido al caño por completo. Todo por una irresponsabilidad. Además de un arranque totalmente diabólico, esas acciones que solo habitan en personas hostiles, llenas de locura, con sangre fría, sin escrúpulos y sobre todo cínicas. Sin duda, por esto y muchas cosas más, Bruno Fernández da Souza es el portero del infierno más sanguinario de este mundo. Pero dime, ¿crees que las acciones de Bruno sean propias de un demente sociópata? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.